Hoy en Retrologando, pues siguiendo la línea de dramaturgos del teatro español actual, uno de los grandes, uno autor fundamental de una obra extensa y prolífica, el gran hijo predilecto de Badajoz, Manuel Martínez Mediero. Manuel Martínez Mediero nace en Badajoz en 1937. Él pues, estudia económica, hace economista de carrera. De Badajoz se tiene que ir a Barcelona por aquello de, bueno, pues que no le trataban demasiado bien en donde estudiaba, en Badajoz. Va a Barcelona, el último estudio, y donde toma contacto con el teatro. Él con el tiempo pues se hace funcionario de Extremadura, funcionario termina siendo de la Consejería de Cultura hasta su jubilación. Y bueno, él va por aquí, por esta forma, pues ganando pues su necesario y cotidiano pecunio para poder vivir. A partir de 1965 inicia su obra teatral con una obra que publican Yorick, La Gaviota y el Mar, que años después rebautizará como Jacinta se marchó a la guerra. Aquí tenemos una primera edición de Jacinta se fue a la guerra, se marchó a la guerra. Esta primera versión de La Gaviota y el Mar funciona en unas líneas un poco más dramáticas, un poco más poéticas que en la rebautizada Jacinta se marchó a la guerra, donde ya encontramos algunas de las claves de lo que será el teatro de Manuel Martínez Mediero, como por ejemplo su posicionamiento siempre en favor de los desheredados, de los marginados, de los víctimas del poder, de los que aquellos que sufren todo aquello que está por encima de ellos, sobre todo en dos vertientes fundamentales: la ética, incluida la política, y la sexual. El debate ético, la confrontación ética y sexual en las obras de Mediero es prácticamente constante, siempre aparece, siempre por un lado o por otro, siempre termina siendo una parte fundamental de cada propuesta, y a lo largo de esta trayectoria que vamos a ir viendo, pues lo iremos comprobando. El segundo espectáculo sería espectáculo siglo XX, lo tenemos aquí en el Célicer, donde pues un individuo de muchos posibles, pues muy bien situado, va a ofrecer un espectáculo para mayor gloria de sí mismo. El espectáculo siglo XX está centrado en la figura de un señor y su hijo. La relación que hay entre ambos, bueno, pues no siempre todo lo idílica que se podría suponer. También aquí encontramos el conflicto generacional entre aquellos más mayores, más una mentalidad ya un poco superada, y los jóvenes que están queriendo impulsarse y ocupar el puesto de privilegio que ocupan los anteriores. La siguiente obra en orden cronológico, como después podremos comprobar en las obras completas donde está todo, es Mientras la gallina duerme, centrada en una broma que le hace con cura sobre que el pueblo se queda aislado, y le dicen al cura que el Vaticano ha anulado el celibato obligatorio de los curas. A partir de aquí arranca una anécdota en clave un tanto pues casi sainetesca, y pasamos sin más a el teatro antropofágico. Tres piezas fundamentales en el teatro de Martínez Mediero: teatro antropofágico, que reúne El convidado, El último gallinero y Las planchadoras. Estas tres obras son tres de los textos fundamentales de Mediero en cuanto a su aportación al teatro, no tanto en cuanto a la vinculación con su propia obra, el desarrollo interno de la evolución de Martínez Mediero, pero sí en cuanto al teatro. Por una parte tenemos El convidado, que es una de las primeras, si no la primera vez que se ve en el teatro español un acto de pura crueldad. Los señores que están cenando invitan a cenar a un señor y le están dando pues cristales y cosas asquerosas y podridas, y aquí pues tenemos, hombre, estamos hablando de un teatro en clave de humor casi siempre. Por ejemplo, veremos algunas que no más adelante, pero sí en clave de farsa, en clave de esperpento, pero muy arrimado al humor. El convidado, pues mientras están combinando chistes, están haciéndole pasar a aquel las de Caín, ¿no? El último gallinero, en clave de fábula de animales, como ya conocemos, de Martínez Ballesteros, de Rival, tal. En este caso es un gallinero, ahí el gallo joven que quiere imponerse al viejo, el viejo que
Hermógenes, que es como si fuera la representación del dictador, por así decirlo, pues lo quieren largar. La revolución sexual con las gallinas que aparecen por allí, para al final la gran matanza. Y las planchadoras, para algunos considerados uno de los textos más importantes, en el sentido son dos señoras que viven en su casa planchando y se abstraen del mundo exterior. Aparece una tercera hermana llamada Libertad, bueno, que vuelve a casa después de haber estado lejos, repudiada, como olvidada, regresa a casa. Y aquí hay un problema. En una versión, las hermanas la admiten y acogen aquella libertad con un entusiasmo extraordinario, y en otras no quieren saber nada de ella y la mandan a que se quede donde estaba, la desprecian otra vez. Anteriormente, estas tres que vienen en el tomo, anteriormente ha escrito otros dos textos, Perico Rey y esta, El regreso de los escorpiones, también publicada en este número de Yorick, El regreso de los escorpiones, texto íntegro, donde también recurre otra vez a los animales para representar el espectáculo. En este caso, pues los escorpiones pues son aquellos venenosos que vuelven. Estamos hablando de una obra ya del año 69, ya ha pasado el mayo 68, ya ha habido una serie de cuestionamientos, y hombre, naturalmente existe todavía la dictadura, pero ya hay una cierta oposición. Seguiría las planchadoras que hemos hablado y continuaría este Perdido Paraíso, donde aquí encontramos ya muy claramente esto que decíamos de la reivindicación de la revolución sexual, de la confrontación entre parejas en búsqueda de conseguir lo que ellos quieren hacer, o sea, el ejercicio de su libertad, en este caso sexual, aunque siempre también tamizado por lo ideológico. Seguiría El hombre que fue a todas las guerras, y otra de las obras emblemáticas de Mediero, me refiero a Las hermanas de Buffalo Bill. Las hermanas de Buffalo Bill es un texto del año 72, su primera versión, se da a conocer ya muerto Franco, donde el Buffalo Bill es la encarnación del dictador. Son unas señoras que viven en una casa con un hermano que está enfermo, que es el tal Buffalo Bill, y van sucediendo pues planteamientos de que ellas se enfrentan a él. Es una obra que se podía plantear hoy perfectísimamente bien en alusión a Estados Unidos, por ejemplo, con este señor Trump que tenemos tan maravilloso y tan digno, que es el caballero. Estas hermanas de Buffalo Bill están ahí con su hermano haciendo tal, y resulta que el hermano al final pues descubrimos que es un poco menos que inexistente, o del todo inexistente. En este tomo nos adelantamos un poco, viene la novia también, y Lisístrata es la primera incursión de Mediero, habrá más, en el teatro clásico. Lisístrata sobre Aristófanes, la revolución sexual, la huelga de sexo. Las mujeres se enfrentan a los hombres, no unas reivindicaciones, no le hacen caso, pues huelga de sexo. Aquí no hace ni Cristo nada. Entonces, bueno, pues aquí tenemos la primera, vendrán más. Siempre en clave farsesca, y de acuerdo con esto del sexo que decimos de Mediero, esta línea. Aquí seguiría el Teatro de la Libertad, compuesto por El bebé furioso, El día que se descubrió el pastel y Los clandestinos. Esto ya escrito el día que se descubrió el pastel en la primera, en el 75, El bebé furioso y Los clandestinos son del 76. ¿Qué encontramos en estas tres funciones, en este Teatro de la Libertad? Pues de momento la inexistencia del dictador. Son unas obras muy, muy de pura transición inmediata al fallecimiento de Franco. El bebé furioso es un bebé de 20 años, o sea, un señor mayor que está allí para atenderlo con un bebé que lo rompe todo, con una ametralladora, que fuma puro, que bebe copa y que lo destruye todo. ¿Qué es este bebé? Pues evidentemente una personificación de lo nuevo que puede venir. El día que se descubrió el pastel es un intento de los líderes pues de la derecha de reescribir su biografía. Ahora que viene unos tiempos nuevos, vamos a acomodarnos como si fuera que nosotros hemos actuado de otra manera distinta a lo que lo hemos hecho. Y Los clandestinos, pues es una meditación sobre aquello que decía Vázquez Montalbán: con Franco vivíamos mejor, es decir, contra Franco vivíamos mejor. Franco justificaba una serie de actitudes, una serie de ambigüedades. Desapareció el dictador, desaparece este problema. Entonces aquí Los clandestinos aborda por la necesidad de cierta gente pues éticamente reprobable, donde necesitan esa excusa quizás, pues esa ambigüedad, por ejemplo, en el ámbito de lo sexual,
ese secretismo, pues por ejemplo la homosexualidad, tanto de hombres como de mujeres, está planteada aquí, como excusa para poder seguir viviendo como lo hacían. A estas seguirían una serie de obras escritas pues con posterioridad. La Lisístrata, que es del 80, o La novia, del 78, pero que hay otra serie de obras que no aparecen hasta las obras completas. Por ejemplo, Los viajeros del tren fantasma, donde se concitan pues, personajes como Al Capone, Lucky Luciano, Drácula. Aparecen allí unos personajes ficticios pues planteando pues ciertas cuestiones. También tendríamos Un rollo de papel higiénico de marca Elefante, en la misma línea de esta que hemos dicho de El día que se descubrió el pastel. Es un poco como diciendo, bueno, a ver ahora ante la nueva situación cómo nos lo montamos para que no nos hagan la puñeta, claro. La patria está en peligro, pues el título es bastante elocuente. Parece ser que la nueva democracia puede hacer peligrar ciertos fundamentos y estamentos de la España una grande y libre. Y Las bragas perdidas del tendero, lo mismo, es otra obra también de la época. Las bragas perdidas del tendero, en plan íntimo, en este caso con más connotaciones sexuales, sobre la diferencia entre el antes y el ahora. En 1981 hace una Fedra lógicamente distanciada del mito, donde aquí el Hipólito pues poco menos que no le hace ni caso a la señora mayor, en vez de seducirla como pediría el mito. Y encontramos otro título, Madrecita del alma querida, en este libro con Jacinta se marchó a la guerra, pues bueno, en alusión al bolero, Madrecita del alma querida, muy conocido. Aquí seguirían un par de obras de corte futbolístico. En medio hay más, pero vamos a ir saltando porque de alguna forma asociamos obras que tienen que ver entre sí, porque si no sería todavía más complicado. Él tiene dos obras sobre fútbol, La loca carrera del árbitro y Heroica del domingo, que la tenemos aquí. Heroica del domingo está en este tomo, que aquí se ve un jugador del Barcelona de aquella época, un Marcos. Esto pues trata Heroica del domingo sobre un equipo, unos aficionados, simpatizantes del Barcelona, en sus relaciones frente al Madrid. Lo del árbitro pues también de corte futbolístico. Estas son dos obras, ya digo, de este tema. También pionero, después se han hecho más obras. Oe, por ejemplo, de Maxi Rodríguez. Ha habido otras obras de fútbol, pero estas son de las pioneras que realmente se han planteado en escena cuestiones relativas al fútbol. En este mismo volumen también encontramos Arias por un papa español, sobre Alejandro VI, que junto a Juana del amor hermoso, que viene aquí junto a Las bragas perdidas en el tendedero, a la que ya hemos aludido, Juana del amor hermoso es Juana la loca. Y ya digo, y el papa español es Alejandro VI, el Borgia, el último de los Borgia. Estas obras, junto con una tercera que bueno, pues ya la podemos sacar, que es Carlos Famoso, que la tenemos aquí, una edición muy bonita, Carlos Famoso. Estas tres obras, de alguna forma, es una especie de trilogía, pues son dramas históricos, son personajes no dramas históricos convencionales, ni al uso, sino muy, muy peculiares dentro de lo que es la dramaturgia de Mediero, porque sí que aquí presenta una empatía clara con los personajes. El tono desaforado de todas sus farsas, de todas sus obras, de todo su humorismo, aquí desaparece bastante. En este sentido, tanto Juana la loca, pues es la del amor hermoso. ¿Por qué está loca? Pues por amor. El Papa Borgia, que intenta pues ser más liberal, intenta potenciar también la inhibición sexual respecto a lo anterior, o el propio Carlos I, V de Alemania, pues lo vemos como unos personajes hacia los que el autor presenta pues franca simpatía e incluso pues cierta complicidad. Ya digo, en un tono contrario a eso que está haciendo hasta ahora y que seguirá después. Siguiendo un poco la línea que comentábamos, vendría un Tito Andrónico sobre Shakespeare, como es natural, y retomamos en la línea coherente, en la línea habitual de Mediero, con el esperado regreso de las hermanas de Ufalomil. Las hermanas de Ufalomil cabalgan de nuevo. ¿Qué sucede? Que aquí ya estamos en democracia. Esta hermana de Ufalomil, estamos hablando del año 86, ya no estamos hablando de hace 4 días cuando la democracia. ¿Qué ocurre? Que ciertas situaciones pues mantienen un parangón, mientras que otras son contrarias a lo que se esperaba. Martínez Mediero aquí, y en otras que hemos pasado por alto, sobre las que volveremos a lo mejor,
muestra una actitud primero escéptica, primero ilusionada. La democracia que va a traer, pues va a traer todo lo contrario, pero siempre con cierto recelo, con cierta reserva. Hasta pues, la desilusión, la decepción de ver que las cosas no funcionan como debían funcionar. Las hermanas de Ufalóvil cabalgan de nuevo, lo que hace es reactualizar este planteamiento, que de alguna manera pues es lo que había. Aquí continuaría en orden cronológico el Carlos Famoso y encontraríamos esta farsa sobre el descubrimiento. Estamos ya cercanos, ya asoman por el horizonte los factos del 5º centenario del descubrimiento de América. Tierra a la vista. Todo lleno de AES, que es lo que... No de AES, porque si no serían cartas. Son AES de la letra A, que es una farsa, pues sobre el descubrimiento colombino de América. La siguiente sería Lola la Divina, que es una obra en otra línea distinta. Aquí son las situaciones que le pasan a la tal Lola. ¿Cuál es el punto de vinculación entre una situación y otra? Esto es otro elemento, abro un paréntesis, frecuente en la obra de Mediero. La situación lógica, presentación nude, desenlace o la argumentación lineal, esto no tiene por qué existir y muchas veces no existe. Sino que sencillamente le explica lo que le apetece, lo cuenta desde el escenario de una forma escénica espléndida y así es. En este caso de Lola la Divina, pues son situaciones aisladas que se unen. ¿Por qué? Porque todo transcurre en la cama de Lola. Lola es una señora que está en la cama, que le gusta el sexo y pues por lo que va pasando por allí es como se va construyendo la acción de la obra. Continuaríamos con una obra muy vinculada a Portugal, tierra muy querida por Mediero, vecino de Badajoz, muy cercano. Las largas vacaciones de Oliveira de Salazar. Oliveira de Salazar, como es sabido, pues fue un dictador que hubo en Portugal. Y el Niño de Belén. El Niño de Belén, donde si en Ario por un papa español encontraba un papa que un poco reivindicaba una mayor libertad sexual, aquí el Niño de Belén es el propio Jesucristo, el que pues se aleja de la mojigatería tradicional de la iglesia pues decimonónica y pues reivindica un cierto comportamiento sexual más libre y más completo. A esta seguiría Badajoz Puerto de Mar. Evidentemente pues es una ficción, es como una especie de alocución jocosa sobre la nostalgia o los desideratum de cierta persona. Y seguiría el último clásico revisitado por Mediero, que es César y Cleopatra, sobre la obra de Bernard Shaw. Esta obra pues le significó una anécdota muy simpática, una anécdota curiosa. Esto lo estrenó en Mérida, como las 4 anteriores, o sea, Lisístrata, Fedra, Tito Andrónico y esta, enlace con el objetivo, sabiendo de que la va a montar en el Teatro de Mérida, en el Teatro Romano de Mérida. Esta obra la montó con un espectacular reparto, encabezado por Mari Carmen Morales y José Luis López Vázquez. Y cuando fue a cobrar se encontró con la bacalada de que los herederos de Bernard Shaw se habían dirigido a la sociedad de autores y se habían quedado el 60% de lo que correspondía al autor. Naturalmente, él podía haber aludido a mil argumentos, no dijo nada, pero se quedó así. La obra que también se incluye en este volumen, La Edad de Oro de Mamá, es una ya de las más de los últimos 90, esto es una función. ¿Cuál es la edad de oro de mamá? La menopausia. O sea, a partir de aquí puede permitirse ciertos lujos y ciertas libertades que hasta entonces pues le estaban prohibidas por el riesgo de generar hijos indeseados y tal. En esto del clásico habría que hacer una referencia a otra obra que sí está en las obras completas, pero no en edición suelta, que es El Marco Incomparable. Pues el Marco Incomparable, ¿qué es? El Teatro Romano de Mérida. Es decir, es un homenaje con su buena dosis de cachondeo sobre el Teatro Romano de Mérida, que tantas satisfacciones le ha atribuido al propio Mediero. Seguiría esa es la Edad de Oro de Mamá. Aquí tenemos El Marco Incomparable, junto con la que sucede, que es El Gato Félix. El Gato Félix sería una coña, una descacharrante disparate sobre la celebración del 20 aniversario de la democracia, pues con todas las corrupciones, con todas las manipulaciones, los cambios de chaqueta, etcétera, que son connaturales a estas cosas. Aquí seguiría Un nicho inteligente, Toda la vida bailando con Rita Hayworth, una obra muy importante sobre, pues lo mismo que hablábamos antes, sobre una indagación sobre el sexo, sobre cómo Wilhelm Reich, que es un teórico muy importante, que ha sido fundamental en la dramaturgia y en la vida de Martínez Mediero. Y estas obras ya son las que aparecen, hasta donde estamos hablando, en estos primeros 7 tomos de obras completas. Aquí tenemos el primero,
segundo, en orden cronológico, según he ido diciendo, es como aparecen en estos 7 tomos. Aparecen de una tacada los 7 tomos. Tercero, azulito, ¿verdad? Aquí tenemos, si soy capaz de meterlo, los 7 tomos. Entonces aquí ya voy enseñándome, comentando estas obras que hemos ido mostrando sueltas en ediciones particulares o de 2 o 3 textos, aparecen pues de vez en cuando y se reúnen aquí. Y estas últimas de Toda la vida bailando con Rita Hayworth y el Wilhelm Reich aparecen aquí en este último tomo la primera vez. Esto no se había publicado nunca, al igual que otras anteriores. Pero esta ya sí que no ha pasado tiempo entre la composición del texto y la edición, sino que coincide la publicación de las obras completas con la creación de estas obras. A partir de aquí podía pensarse, bueno, ¿llevamos cuántas obras? Llevamos 43 obras. Podía pensarse, bueno, pues Martínez Mediero ha pensado, como por ejemplo Sastre en su momento, López Mozo también, pues ha decidido abandonar el teatro. Muy al contrario, muy al contrario. ¿Por qué? Porque en los años sucesivos ha publicado otros 7 tomos de obras completas, que son estos que tenemos aquí a mi derecha, todos de obras novedosas. O sea, alguna obra hay recuperada, alguna, como ahora pasaremos de puntillas porque vamos a repasarlo muy rápido porque ya vamos mal de tiempo, pero todas muy interesantes y todas novedosas. Otros 7 tomos donde pues hay hasta 73 obras de teatro, más guiones y una serie de cosas que van apareciendo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en el tomo 8, Sentir que es un soplo la vida, efímera de la... Adiós muchachos, Nada es verdad ni mentira, La vida sexual de Gazmoniz, ¿Qué hiciste en la guerra, mamá? Esto sí ha tenido más repercusión. Tomo 9. Voy a coger la gafa porque si no veo menos que un codo y hago un trapo. Vamos a ver. Así mucho mejor. La reina fofa. La verdadera historia imposible. El soldado desconocido. Se puede uno imaginar el tono farsesco y el tono de sátira de estas obras. Y Las tías. A mí La reina fofa es una obra que me gustó mucho. Es una obra que parece que es muy interesante de reivindicar sobre un personaje histórico que, bueno, es la que quieren emparejar con el rey Fernando el Católico, ya muerta Isabel la Católica, y va pasando de uno a otro hasta que termina casándose con el hijo. En fin, es un personaje y la obra es estupenda, como casi todas, como todas las de Mediero. Aquí tenemos en el tomo 10 El fantasma del teatro Menacho, que era un cine que había ahí, un teatro-cine que había en Badajoz, y que de pronto, pues emblemático, y que lo tiraron abajo para hacer, pues lo de siempre, pues para hacer edificios comerciales. Los tentaderos de Dios, referencia a los toros. Esta noche cenamos con Antonio Gala. Esto en contra de lo que se puede pensar, no es una crítica y un cachondeo sobre Antonio Gala. Es un recurso para expresar esta gente de la cultura, de la cultureta más bien, pues que se centran en lo aparente. Hoy, este señor que vende mucho, que interesa mucho, aunque después no tengan ni idea. Un poco la línea de que años después, pues por ejemplo, Alonso de Santos tratará en la Semana Cultural. Otra obra muy divertida también. Aquí tenemos también Rosas para Carolina. Y aquí hay 3 guiones cortos. Está el bebé furioso, si no recuerdo mal. Vamos a verlo. Para eso lo tenemos aquí, no necesitamos... Lisístrata, pues no está el bebé furioso. Está Lisístrata, El arte invisible y Abuelita. El bebé furioso está en otro tomo, hay un guión también. Lisístrata, El arte invisible y Abuelita. Bien. El tomo 11, ¿qué nos trae? Pues mira, El celoso iluminado, Los medieros, que bueno, pues ya se percibe que algo tendrá que ver con su familia, una familia muy influyente, y donde él en cierta medida pues hace un repaso, pues como le parece, Alas de pollo. Y aquí tenemos La señorita Eloísa. La señorita Eloísa es una obra perdida, que él daba por perdida, que que él le gustaba, pero no la encontraba, la había perdido. Y resulta que en un traslado, aquí lo dice, es del año 69, de 1969, y la perdió. Y entonces, pues de pronto, pues trasladando cosas, la encontró. Y decidió publicarla tal cual, sin modificarla. Así como otra también anterior, que es Los locos del 36, pues pasada, centrada en el momento justamente previo a la guerra civil. Aquí pasamos al tomo 12,
sin menoscabo de nada, todas son magníficas, todas son... Aquí ya hay en el tomo 11, ya ha habido un primer acercamiento en esto de estas obras perdidas, algo que Mediero aquí empieza a desarrollar el caos de la memoria. En cada tomo de obras completas introduce un capítulo donde él rememora las cosas que él ha ido conociendo del teatro desde los orígenes, los años 60, hasta donde llega. Y pues encontramos pues autores, directores, actores, actrices, personajes muy divertidos y situaciones realmente insospechadas, porque es que pasaban cosas que parecen, como por ejemplo que tuvo que escribir una obra con un señor encima, que poco menos que le estaba obligando a hacerlo, que si no se lo iba a cargar. O sea, pasan cosas muy particulares a este señor. Los tomos de las obras de este volumen decimosegundo, perdón, aquellos jóvenes guapos virtuosos que cantaban canciones, años 60, el día que Dios mandó nevar en Sevilla, Edipo en las Olimpiadas, esto es un cachondeo también, un hombre inesperado, otra obra recuperada, que estaba también olvidada, del año 67, de pronto, pues también da con ella, y la introduce aquí, un hombre inesperado, y Corre gallo desplumado. Corre gallo desplumado, recordemos los gallineros, recordemos la gallina que duerme, aquí retomamos el juego con el gallo, con el presuntuoso, desplumado en este caso. Pasamos al tomo 13, para más cachondeo en el tema de lo teatral, amarillo, como bien sabido, un color muy del agrado de la gente de teatro. Proseguimos El caos de mi memoria, sigue María de la Hoz. María de la Hoz es una novela escrita por Miguel Miura y por Antonio Lara Tono, pues sobre un sitio, un lugar sitiado, donde están los de izquierda, esperando a ver si llega ayuda, tal. ¿El qué hace? Lo hace teatro, pero no solo lo hace teatro, sino que le cambia mucho sentido al original de la novela, siendo divertida, pero según palabras del propio Mediero, esta María de la Hoz es la comedia que hubiera hecho la gente de derecha si tuviera sentido del humor. Cosa que él, desde luego, sí tiene, y mucho. Si lo sé menguante, La casa de Pepe Alegre, y aquí otra, El niño de Belén, otra versión, otra... Y para terminar, el teatro, hasta hoy, porque ya me consta que hay obras nuevas, este volumen 14, que en el caos de la memoria llega hasta el año 77, compone Fernández el amigo de Dios, El vecino que tocó el timbre, Solo de vez en cuando, y las versiones en portugués de Las largas vacaciones de Oliveira Salazar, así más La hermana de Búfalo Bill y El bebé furioso en portugués, estas tres. O sea que hay 3 obras nuevas y tres versiones al portugués de otras tantas ya conocidas. Con esto, hasta el momento, el repaso del teatro de Martínez Mediero, pero no de su obra, porque encontramos en el año 2015 la sorpresa de La Venus del perrito. Esta novela, esto es una novela, esto es una obra narrativa, esta por Mediero, muy verde, muy picante, con mucha broma sexual y mucho juego sexual, y que de momento es la publicación más reciente suya. Martínez Mediero es un hombre extraordinario, es un hombre de una calidad humana pues a veces poco frecuente. Es un hombre muy divertido, absolutamente divertido como persona y como autor de teatro y de todo, y que ve la vida con cierto pesimismo, pero de luego siempre desde un prisma de humor, de reírse y de cachondearse de lo que haga falta entre nosotros. Y ahora aquí lo digo un poco así para que no nos oye nadie, yo le proyecté un ensayo sobre su teatro, que aunque está vigente, a lo mejor algún día lo continúo. Era el extremeño impenitente, es decir, él no paga penitencia, él hace lo que le da la gana y sigue haciendo, y así espero que sea por muchos años. Espero haberte interesado con este breve repaso a una obra tan extensa, 73 obras, que se dice pronto, aparte guiones, versiones y etcétera. 73 obras muy interesantes, muy divertidas, que no decepcionan seguro a nadie que acceda a ellas. Por eso os invito a hacerse con estos textos, que de verdad que son una maravilla. Si te ha parecido bien lo que he contado, pues le puedes dar a me gusta. Si te parece bien, suscríbete y dile a tus amigos que se suscriban y tal, porque interesa que haya suscriptores, porque no hace falta para esto de los canales, bueno, ya sabéis cómo funciona. Y pues cualquier cosa que se os ocurra, que podáis sugeriros, que podáis, no sé, en los comentarios, debajo del vídeo, pues poner comentarios, pues explicando lo que os parezca. Sin más, pues muchas gracias por la atención. Hasta otra.